la asistencia familiar, si se acuerdan. Esta ley que también regula el tema de la asistencia familiar, ya que han existido bastantes casos, ¿no? En la que eh, el padre o la madre también no, no, no queda a un lado, deja de dar dinero por sus hijos, ¿no? Por la asistencia familiar. Entonces, esta ley se encarga de regular la asistencia familiar. Se encarga de poder ayudar a los hijos a que puedan tener ese derecho que ya habíamos hablado más antes. Para los que no estuvieron en la anterior clase, estábamos hablando de la familia, ¿no? La ley, mediante el Código de la Familia, el Estado permite que todos tengamos posibilidades a reclamar nuestros derechos, y también el Estado puede reclamar de nosotros nuestras obligaciones como hijos, hijas, ¿no? Como padres, madres. Y estamos hablando aspectos importantes del Código de la Familia que nos pueden interesar porque nos pueden servir. A veces, por desconocer esta ley, este código, eh, hay gente de repente que puede aprovechar la situación, ¿no? Ustedes seguramente conocen alguna señora que sufre porque su ex marido no le manda la pensión para el hijo, ¿no? Entonces, estamos viendo esos aspectos de cómo, mediante este código de la familia, podemos nosotros reclamar esos derechos y cuáles son las cosas que nos corresponde reclamar. Habíamos dicho de que en cuanto a la asistencia familiar, ¿no? Lo mínimo que tiene que pagar eh, alguien que por sus hijos, ya sea un señor o una señora, ¿no? Yo les cuento que conozco señoras que ellas son las que pagan al marido, porque el marido está con el hijo, ¿no? Y ellas son las que se han ido. Entonces, es el 20% de lo que es el sueldo mínimo, ¿no? Eso es lo mínimo que tienen que pagar, que es alrededor de 400 bolivianos. Esto puede variar de acuerdo a cuánto gana el marido, ¿no? En este caso, o a cuánto, o de cuánto necesita el niño. Hay niños, por ejemplo, que están acostumbrados a estar en colegios bastante caros, están acostumbrados de repente a tener una vida un poco más elevada, ¿no? Con un costo más elevado. Según la normativa, el padre o la madre que está dando asistencia familiar no puede decir, bueno, ahora yo le meto a un colegio fiscal, o ahora yo no. El niño tiene que permanecer con ese estilo de vida, al decir con las relaciones con sus amigos, ¿no? Ese estilo de vida que tiene el niño no tiene que cambiar mucho, ¿ya? De eso estábamos hablando en la anterior clase. Y la siguiente clase vamos a hacer un pequeño repaso de todo, y eso va a ser también como su evaluación del primer trimestre, perdón. Bien. Entonces, se da la asistencia familiar a los hijos hasta los 18 años. Incluso puede ser hasta los 25 años si es que los hijos siguen estudiando, ¿no? Y no están casados. Si el hijo se casa, pierde la asistencia familiar por si acaso. Ya, esto habíamos visto también, ¿no? De que, Profe, ¿sí? si, pero si el niño trabaja, igual pierde. No, 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 porque ese no lo pierde. Hasta los 18 años no lo pierde. Si el niño, después de cumplir los 18 años, que ya sería joven, ¿no? Empieza a trabajar y no estudia, sí, ya no puede tener asistencia. Pero Pero si estudia y trabaja, si estudia y trabaja, bueno, si demuestra que está estudiando y trabajando al mismo tiempo y que no le alcanza, porque la asistencia familiar justamente es para que el hijo pueda terminar sus estudios, ¿no? Ahora, imagínense un hijo que estudia y trabaja, pero a veces el hecho de estudiar y trabajar no te permite que estés bien en tus notas, ¿no? Entonces, el padre puede, si es que no quiere él seguir dando asistencia familiar, puede levantar vamos a decirlo así, como una demanda, ¿no? Exigiendo de que ya no se le exija a él la asistencia familiar, porque el hijo está trabajando y no le está tirando importancia a los estudios, ¿no? Pero también el hijo puede defender y decir no, que no le alcance el dinero. En ese caso sí, va a seguir dando el padre. Eso, ok. y
vamos a seguir. En cuanto a las responsabilidades de herederos, ¿no? Esto es algo también interesante cuando hablamos de herencia. Ustedes sabían de que lo que tengan los padres, ¿no? Sí o sí tienen que heredar a los hijos, en el caso de que ellos fallezcan o algo, la mitad de sus bienes son del hijo. No lo he notado aquí ese artículo, pero les digo así como dato, ¿no? Entonces, en el artículo 93 también hay algo interesante que dice: la tutela es una función personal que no pasa a las o a los herederos de la o el tutor. En caso de fallecimiento de la o el tutor, sus herederos son responsables de comunicar a la autoridad. A esto me refiero en cuanto a si el padre tiene otras familias, tiene otros hijos y fallece, entonces no significa de que en cuanto a la asistencia familiar, por ejemplo, va a seguir su dinero, sus bienes tienen que seguir al hijo, no. Es personal totalmente este tema de la asistencia familiar o de heredar, ¿no? Si la persona muere, entonces ahí muere la asistencia familiar, ¿ya? Ahí muere la deuda, ahí muere el tema de herencia. Entonces, hay personas que tienen 2, 3 familias, ¿no? Porque han tenido varios divorcios. Entonces, a esto va esto, para que ustedes lo sepan como dato extra. ¿Ya? Ahora, cuando una persona es removida como tutor, ¿no? Es decir, la persona que se ha quedado con el hijo, ¿no? ¿Cuándo puede ser removido de eso? Uno, cuando está con incapacidad, tiene alguna incapacidad para cuidar al hijo, no tiene el presupuesto, ¿no? Esto es importante también, o por negligencia, ¿no? Entonces, esas cosas se pueden reclamar, ¿ya? Les vuelvo a decir, las instituciones como lo que es la Defensoría del Pueblo, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, son los encargados de poder intervenir en estos casos. Y es gratuito, chicos, es totalmente gratuito, ya no tienen que gastar nada. Entonces, yo conozco el caso de varias personas que están pataleando de un abogado en otro y se están haciendo engañar una pena, ¿no? O se han hecho engañar mucho, cuando todos esos trámites son gratuitos, no pueden cobrarte nada. La Defensoría del Pueblo te delega un abogado gratuitamente, no tienes que pagar ningún trámite. Esto es importante por si ustedes conocen a alguien que está en esa situación, o tal vez les toque vivir, Dios no quiera, ¿no? La emancipación, ¿ya? Esto es muy importante porque ustedes tienen que ver que esta ley ha regulado lo que es la unión libre. Es decir, antes las personas decían, no nos vamos a casar, porque si nos casamos es un lío, que tenemos que partirnos a la mitad los bienes, qué sé yo, hay responsabilidades con el Estado, no, vivamos juntos, nada más. Pues déjenme decirles que según el Código de la Familia, la unión libre y el matrimonio tienen las mismas obligaciones como los mismos derechos, ¿no? Lo único que varía es el trámite al casarte y al divorciarte, pero cuando tú estás con unión libre con una persona bastantes años, unos 4 o 5 años, esta persona puede reclamar todos los derechos y todas las obligaciones a su cónyuge que se pide en un matrimonio. Así que no es unirse nomás, ¿no? Entonces la unión libre está reconocida por el Estado. O ¿Ya? sea, profe, disculpe, pero Dale, dale. de, de esa unión libre, o sea, es igualito como el matrimonio. O sea, digamos, si vivo con una persona, pero sin tener nada que ver con el matrimonio, solo vivo con esa persona, igual tengo que aportar como si fuera matrimonio. Sí, ahorita lo vamos a ver eso. Les voy a mostrar con artículos. Y incluso si uno ya está más de 5 años con esa persona, incluso los bienes, ya, una vez que la persona puede reclamar los bienes que han adquirido los dos cuando ya vivían juntos, ¿no? Entonces es algo bastante interesante y que desconocemos en muchas ocasiones. Pero esta ley está regulando esa parte. Incluso aquí en el artículo, en este artículo, en el 106,
nos dice que la persona menor de edad que ya empiece a vivir junto con otro, si es que, claro, los padres lo permiten, entonces esa persona también se le considera una persona emancipada, por más que viva junto, matrimonio o unión libre, ¿no? Eso quiere decir que no tendría lo que es lo que habíamos dicho hace rato, ¿no? Del dinero que de sus padres, pierde también eso. Aquí, según la ley, dice el matrimonio y la unión libre son instituciones sociales que dan lugar al vínculo conyugal o convivencia, orientado a establecer un proyecto de vida en común siempre que reúnan las condiciones establecidas en la Constitución Política del Estado. Y ahorita vamos a ver lo que tú me decías. Primero vamos a ver lo de los impedimentos, ¿no? Los impedimentos que se puede haber para que haga un matrimonio. Está el parentesco consanguíneo. Esto es interesante, chicos, porque esto hasta yo lo desconocía, ¿no? Entonces, una persona, por ejemplo, que tiene parentesco con, digamos, con una prima, no pueden casarse según la ley, ¿no? La ley no te permite que te cases. Y esto es interesante porque ya yo desconocía. Eso es lo que les ha pasado a estos artistas, los de Pimpinera, no sé si han escuchado de ellos, muy populares, ¿no? Ellos, por ejemplo, han intentado casarse y no han podido, ¿no? Y aquí en Bolivia había sido igual, no puedes casarte si estás con un pariente, ¿no? Ni siquiera con alguien que es un pariente adoptivo, imagínense eso, no puedes casarte, por más que no compartas la sangre, ¿ya? Las personas que están con juicio tampoco pueden casarse. Las personas que están en pleno juicio por algún delito, de robo, asesinato, no importa, tampoco pueden casarse, no les permite el Estado todavía casarse hasta que termine su juicio. Las personas que pueden oponerse al matrimonio, ¿no? Como el yo me opongo, el famoso yo me opongo. Bueno, están los parientes, el tutor, ¿no? El cónyuge, que puede ser otra expareja o alguien con quien viva el que se está casando, ¿no? Un marido o una unión libre que se desconocía. Incluso las autoridades de las naciones y pueblos indígenas. Esto es bastante interesante porque yo les dejo el dato de que en algunas provincias, en algunos pueblitos, ¿no? En Santa Cruz, por ejemplo, hay algunos pueblos donde se tiene tanto respeto a las autoridades indígenas, o sea, en el pueblito, ¿no? Que no es fácil casarte con alguien de ahí, ¿no? Tú tienes que tener permiso no solo de los padres, sino de la autoridad de ese lugar, ¿no? De la autoridad de la etnia. Entonces es algo bastante interesante. Avanzamos rápido. Deberes comunes. Bueno, el, tanto el matrimonio como la unión libre, el Estado reconoce que estos tienen deberes y responsabilidades de fidelidad, de respeto, ¿no? De vivir en un domicilio conyugal, ¿ya? De contribuir a las necesidades de la otra persona, compartir responsabilidades domésticas y la atención de ascendientes y descendientes. Eso significa los padres de tu esposo o de la persona con la que vives y también los hijos que tienes, ¿no? Y esto es algo bastante interesante porque en alguna ocasión he visto, ¿no? Esos casos en los que la pareja te dice, ¿por qué le das dinero a tus papás? ¿Por qué les ayudas? Que nosotros tenemos una familia aparte. Entonces, esta ley también cuida ese aspecto, ¿no? Y me parece bastante importante esto que ustedes conozcan por si les toca alguna vez vivir esa situación. A garantizar el derecho de visita a la madre o al padre, ¿no? A respetar la negativa de la o del otro cónyuge. Entonces, todo esto el Estado reconoce y lo regula. Y me parece bastante interesante porque incluso en la unión libre, que ya es reconocido por el Estado, entonces tú puedes reclamar estos derechos de fidelidad, de respeto, ¿no? Puedes levantar tu demanda, aun cuando vivas y no estés casado con esa persona,
pero digamos que ya vives 3 años, 4 años con esa persona y te está haciendo infiel o hay una falta de respeto, tú simplemente levantas tu demanda con la defensoría y puedes incluso pedir la mitad de las cosas que tienen en el departamento, ¿no? Entonces, es algo bastante importante que nosotros conozcamos eso. El artículo 180, bienes con causa de adquisición anterior al matrimonio o unión libre, lo que decías hace rato, Mauricio, ¿no? Entonces, son bienes propios del cónyuge los que adquieren durante el matrimonio o unión libre, ¿no? Entonces, lo que les decía, el Estado está reconociendo lo que es la unión libre y que los bienes que tengan una vez empiecen a vivir juntos, una vez que estén casados, les pertenece a los dos, ¿no? Y muchos se unían y no se casaban justamente para escapar de esto, ¿no? Pero ahora no pueden escapar de eso. ¿Ya? Los únicos bienes que llegan a ser de ti, si es que te casas o empiezas a vivir con alguien y que no te puede quitar nadie, es la renta de invalidez o vejez, los beneficios del seguro personal, si estás trabajando en una empresa y estás asegurado, eso no necesariamente tiene que ser de otra persona, los beneficios, ¿no? Los resarcimientos por daños personales, eso mediante juicio, los derechos de propiedad intelectual, ¿no? Tus certificados, tus diplomas, algún libro que hayas publicado, a eso se refiere, ¿bien? Hasta aquí hemos llegado a la mitad de la ley. No lo vamos a ver todo, obviamente, porque son